Himno número 110, loor a ti, Señor. 110. Loor a ti, mi Dios, loor a ti, lo grande de tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Loor a ti, Señor, loor a ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Él es el pan de vida para mí. Su vida dio por mí. Y en la cruz, loor a ti, Señor, loor a ti. Hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor la siento en mí. Te entrego a ti mi ser, mi corazón. Loor a ti, Señor, loor a ti. Quiero ser limpio hoy de mi maldad. Acudo a ti, Jesús, tal como soy. Ven a mí, dices tú, con tierno amor. Loor a ti, Señor, loor a ti. Amén. Y siempre, como dice la segunda estrofa, hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor la siento en mí. Te entrego a ti mi ser, mi corazón. Loor a ti, Señor, loor a ti. Y esa es la oración que nosotros como cristianos tenemos cada día de nuestra vida. Darle loor a nuestro Dios. Quiero compartir en este momento un pasaje de la Escritura allá en 2 Corintios, en el capítulo 12. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto y les explica algo que estaba viviendo él en su vida, en su carne. Es el aguijón en su carne. En 2 de Corintios capítulo 12 dice el apóstol Pablo en el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la palabra de Dios. El título de la meditación en esta hora es: bástate mi gracia. Hay una frase popular que dice, y es muy cierta: al buen entendedor, pocas palabras. Y en sí esta frase podemos pensar que es correcta y se aplica a este pasaje de la Escritura, que nuestro gran Dios le responde a Pablo su petición en pocas palabras: bástate mi gracia. Con pocas palabras se pueden decir muchas cosas, y más si es la palabra de Dios. El gran apóstol Pablo, si pensamos en un apóstol del Señor, uno de los apóstoles más importantes, si no el más importante, el apóstol Pablo, sufría de este aguijón en su carne. ¿Qué era este aguijón en su carne? No lo sabemos en sí. Algunos comentaristas bíblicos dicen que era una enfermedad que él padecía desde su encuentro con nuestro Señor Jesucristo allá en el camino a Damasco, cuando cayó de su cabalgadura y quedó ciego, y que después, cuando se ora para que él sea sanado por Ananías, dice la Escritura que le caían grandes escamas de sus ojos, y que a partir de ahí algunos comentarios dicen que él nunca se recuperó. Inclusive en la epístola a los Gálatas él escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, indicando que por su falta de visión él tenía que escribir. Y muchas veces usaba el apóstol Pablo de escribano, como Tercio, que escribe de parte de Pablo, inspirado por Dios, la carta a los romanos. Él tenía un problema probablemente en su carne. Probablemente también eran los fariseos, que constantemente estaban acusándolo a Pablo, persiguiéndolo. ¿Cuántas veces Pablo no había sido perseguido? ¿Cuántas veces Pablo no había sido apedreado, echado a la cárcel, sufrido naufragios, mordido por serpientes, como en la isla de Malta? ¿Cuánto no había sufrido Pablo? ¿Qué sería el aguijón en su carne? Pues no lo sabemos. Pero Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 12, le pide al Padre, le pide a nuestro Dios en varias ocasiones que le quite este aguijón de su carne. En el versículo 8 del capítulo 12, 2 de Corintios 12, 8 dice la palabra: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sí? El apóstol Pablo había estado rogando 3 veces que quitara de su carne el Señor este aguijón. Pero, ¿qué sería este aguijón? No lo sabemos, pero dice Pablo que era como un aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Pues algo que nos molesta. Si usted ha experimentado la picadura de algún insecto, alguna abeja, alguna hormiga, en especial las abejas, las avispas, dejan su aguijón. La abeja deja su aguijón y es algo doloroso. Y se tiene que remover ese aguijón, y está profundo ese aguijón.
pero tiene que buscar uno la manera de remover ese aguijón porque es un dolor constante, es un dolor profundo. Y Pablo aquí describe su pesar de esta manera, pero nuestro Señor Jesucristo no es ajeno a nuestro dolor. Si pensamos en espinas, si pensamos en aguijones, podríamos decir que nuestro Señor mismo Jesucristo, Él sufrió en su carne el dolor mismo de llevar una corona de espinas en su cabeza por cada uno de nosotros. Así que el Señor Jesucristo no está ajeno a las experiencias, a los dolores que nosotros, que usted y yo podamos vivir. Dice la Escritura allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, que nuestro Señor Jesucristo fue coronado, hermanos, con una corona de espinas, como aquel cordero que estaba, aquel carnero que estaba enredado en aquella ocasión en el zarzal, cuando va Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Dice la Escritura que estaba enredado aquel carnero entre las espinas, bueno, coronado de espinas, como nuestro Señor Jesucristo mismo estuvo coronado de espinas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. ¿Y de qué nos habla esto? De que el Señor Jesucristo, Él sufrió al igual que nosotros podamos sufrir, y que Él entiende nuestro dolor. Dice en el versículo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas, y le pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Pero dice la Escritura que los soldados entretejieron una corona de espinas para ponerla en la cabeza de nuestro Señor. Él sufrió dolor. Él fue experimentado en quebranto, para que nosotros también entendamos que Él puede entender nuestro dolor. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 17, dice en la Escritura, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero dice el verso 17 que debía ser en todo semejante a nosotros, sus hermanos. Por eso, cuando el apóstol Pablo le pide al Padre que le quite este aguijón, nuestro Señor Jesucristo no estaba ajeno a ese dolor. Un aguijón, hermanos, es algo filoso. Un aguijón es algo que está dentro de nuestra carne y que está difícil de extraer y que es doloroso y que tiene que quitarse para que esa persona se sienta mejor. Siendo el apóstol Pablo quien era, él seguramente, hermanos, para Pablo esto era algo pues sumamente doloroso. Pero no era que el apóstol Pablo no tuviera fe. Cuando estamos en una circunstancia difícil en nuestra vida, el hecho de que haya dolor en nuestra vida, el hecho de que haya sufrimiento, no indica que la persona sea falta de fe. Si pensáramos así, diríamos que Pablo era un hombre falto de fe. Sin embargo, sabemos que Pablo tenía una fe muy firme. Era un campeón de la fe, Pablo. Pero él, humanamente hablando, le dice al Padre, quita este aguijón de mi carne. Le he rogado, dice Pablo, 3 veces que le quite ese aguijón de mi carne. Nos acordamos aquella ocasión en que también nuestro Señor Jesucristo le pide a nuestro Padre Celestial, como hombre, que permita que pase esa copa. Si usted recuerda allá en el huerto de Getsemaní, cuando estaba el Señor Jesús orando y que su sudor eran como grandes gotas de sangre, dice la Escritura que Él le rogó al Padre 3 veces también. Pero en aquella ocasión no hubo respuesta, porque la voluntad de nuestro Padre Celestial es que su Hijo como hombre fuera a la cruz y muriera por los pecados de cada uno de nosotros. Pero aquí está Pablo viviendo algo
parecido. Tal vez no igual a lo que el Señor sufrió, pero el Señor entiende el dolor de Pablo. El Señor entiende nuestro dolor. ¿Y qué es la respuesta que le va a dar el Señor, nuestro Dios, a Pablo? Ahí la encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 9. Él le dice pocas palabras. Al buen entendedor, pocas palabras. Le dice, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿qué podemos decir de estas palabras? Hemos de considerar tres preguntas en cuanto a esta respuesta que le da el Padre Celestial a Pablo. Número 1, ¿quién dice estas palabras? Pues es nuestro Padre Celestial. No es una persona, no es otro hermano en Cristo, no es un doctor, es nuestro Padre mismo. Dios mismo le dice a Pablo, bástate mi gracia. Es Dios mismo quien pronuncia estas palabras. Pablo le había pedido 3 veces que le quitara este aguijón. 3 veces había rogado al Padre, dice Pablo mismo. Y el Señor no había respondido las primeras 2. Hasta esta vez, Él le responde de su propia voz. Él le responde a Pablo y Pablo entiende que el mensaje venía directamente de Dios. Número 1, ¿quién dice estas palabras? Es Dios mismo. Es nuestro Señor Jesucristo mismo, que fue a la cruz, que experimentó dolor, que experimentó quebranto por cada uno de nosotros. Así que Pablo recibe su respuesta de parte de Dios a su debido tiempo. Eso también tenemos que entender. Muchas veces en nuestra vida no vamos a ver una respuesta pronto de Dios. Pablo aquí escribe a los hermanos, le he rogado 3 veces al Señor. Pero aquí le responde a Pablo estas pocas palabras, pero con mucho significado. Palabras de Dios, bástate mi gracia. Pero número 2, ¿qué mensaje ofrece esta palabra? Bueno, ofrece nada más y nada menos que la gracia de Dios. Él le dice, bástate mi gracia. En 1 de Pedro, allá en el capítulo 5, fíjense lo que el apóstol Pedro escribe acerca de la gracia. La gracia de Dios, que es lo que nos ayuda a vivir en nuestra vida. Dice Pedro en 1 de Pedro 5, 10, dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Dice aquí Pedro, hermanos, que el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, Él nos ha llamado a su gloria eterna. Y que en esta vida, hermanos, hemos de padecer, dice Pedro, un poco de tiempo. ¿De qué manera? Pues no sabemos. Pero ¿en qué va a ayudar ese sufrimiento? ¿En qué va a ayudar esa prueba? A perfeccionarnos, a afirmarnos y a establecernos en el reino de Dios. Por eso, ¿qué mensaje ofrece estas palabras de Dios a Pablo? Bástate mi gracia. La gracia de Dios, hermanos, es la que nos mueve. La gracia es suficiente para nosotros. En 2 de Corintios capítulo 8, Pablo había estado rogando allá bastante en cuanto a esto. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8, dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero la respuesta del Señor es esa: bástate mi gracia. Entonces, número 1, ¿quién dice estas palabras? Es Dios mismo. Número 2, ¿qué mensaje trae estas palabras? La gracia de Dios. Esa es la respuesta de Dios. Pero número 3, ¿qué objetivo tienen estas palabras? ¿Qué objetivo? Bueno, aquí mismo la Escritura nos dice la respuesta. Dice el versículo 9 de 2 de Corintios 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y fíjense esa frase, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el propósito de estas palabras tan sencillas, tan simples, pero tan poderosas? Bueno, número 3, pues darnos fortaleza. Número 1, darnos fortaleza. Y número 2, perfeccionarnos. ¿Qué propósito tienen estas palabras? Darnos fortaleza, darnos tranquilidad, darnos paz, como se la dio a Pablo, pero también perfeccionarnos aún en la debilidad. Y fíjense que en qué se basa el secreto de la vida del cristiano. Ahí en el verso 10, ahí yo tengo en mi Biblia subrayado lo que dice al final del verso 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense qué frase podría ser a la vista del hombre contradictoria. ¿Cómo que cuando eres débil eres fuerte? Cuando eres débil, diría el hombre. Cuando eres fuerte, pero Pablo aquí nos da el secreto inspirado por Dios, palabras que le da Dios, y él entiende, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque entonces estoy poniendo mi confianza en Dios. Estas palabras son pocas palabras, pero muy profundas. Bástate mi gracia. Bástate. 3 palabras de Dios. ¿Quién las dice? Es Dios, nuestro Señor. ¿Para qué las dice? Para que la gracia de Dios nos baste. ¿Y con qué propósito? Para fortalecernos, para darnos paz, para darnos tranquilidad, pero sobre todo para perfeccionarnos. Perfeccionarnos en nuestras debilidades, aún en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Por eso, como conclusión, si hemos de llevar aguijones en nuestra vida, tenemos que estar conscientes que Dios nos va a ayudar, aún en esas circunstancias. Al buen entendedor, pocas palabras. Bástate mi gracia, dice Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Que Dios pues nos bendiga y que Dios siempre bendiga su palabra. Amén.